Hola, buenas tardes y bienvenidos un sábado más al Cineforum La Claqueta. Os comento para los que es la primera vez que venís un par de cosillas así de funcionamiento interno. Tenemos un papelito ahí a la entrada para que pongáis vuestro email y nombre, así os llegan nuestras noticias directamente. Tenemos también un par de novedades. Hay un libro de visitas en que podéis poner un poco vuestra experiencia en La Claqueta, y también que tenemos libros, bueno, las revistas que nuestro querido amigo David Pérez Merinero nos ha cedido para que las vendamos aquí. Cuestan 10 euros, se llaman Materiales por Derribo, y del número 3 solo queda una ya. Os recomiendo que las pilléis, que está muy bien. No es por hacer competencia, pero bueno. Y ya, también tenemos tazas a vender a 15 euros y bueno, se agradecen colaboraciones, porque aunque no... no tenemos ánimo de lucro, pero claro, tenemos una serie de gastos, entonces agradecen colaboraciones de mínimo 5 euros. Ya, bueno, sí, os comento un poco, pues que normalmente nos juntamos los viernes y los sábados, aunque ahora también los domingos nos vamos a juntar. Los viernes y domingos a las 8 estamos poniendo películas de giallo, de terror italiano, que presenta nuestro querido Cristiano Sorrentino, de Giallo Música, que también ha hecho sesiones de DJ. O sea, está siendo un ciclo muy original, con cosas distintas. Nos explica un poco las características del género, etcétera. Y bueno, lo de sábados estamos con el ciclo que titulamos Pensando la Imagen, que dentro de este ciclo estamos presentando 3 libros. Uno que va a ser el que hoy Alexander os va a hablar de él, Cerco de Infinito. Luego la semana que viene presentaremos el libro de Augusto Martínez Torres, El cine de las sábanas blancas, que es una mezcla entre una novela, pero a la vez también historia de los cines de Madrid. Y el último día, el sábado 14 de diciembre, vamos a tener aquí a Vicente Molina Foix, que nos va a hablar de su último libro, Casa con Kubrick, que salió en Anagrama. Y bueno, ya sin más, pues un fuerte aplauso para Alexander Zárate. Me siento como más regresa, pues todo está... Me gusta ese tipo de... Bueno, pues la idea que esto es el libro del Cerco del Infinito, una de las películas sobre las que se centra el libro, porque son un número de películas. Es una película tailandesa que se llama 36, en donde se asocia la búsqueda del amor con la búsqueda de las localizaciones para una película, con lo cual es una interesante asociación que establece la peli entre el cine y las emociones, o esta fina línea entre cómo los sentimientos los vivimos como si fueran ficciones o dramas, y a veces confundimos entre lo que es lo real o lo ficticio, o realmente dramatizamos. Y de hecho en la película esos son 36, porque alude a 36 planos, que eso lo tiene la película, con lo cual juega con lo que está en cuadro y también lo que está afuera, con lo cual también esta idea con respecto al sentimiento de lo que muchas veces cuando intentamos comprender incluso lo que nosotros mismos sentimos, lo que se nos escapa, ¿no? Y escurre. Con lo cual en el libro pues la idea es esta, es cómo en las emociones entra la misma, ¿no? Notamos películas, básicamente cómo podemos guionizar, cómo podemos ser personajes de modo consciente o inconsciente, lo que decía Nietzsche, sobre que estamos compuestos de lo intencional y lo no intencional, y cómo a veces pues esas difusas las interrogantes de en cuanto a qué medida discernimos o percibimos, en qué medida proyectamos, en qué medida guionizamos en las relaciones y en qué medida estamos conectando realmente, si es una conexión real. Y cuántas veces pues montamos la película en la cabeza especulando sobre qué es lo que nos está ocurriendo en una relación, o anticipamos esto que tenemos una expectativa, y en nuestra cabeza pues la película luego se contrasta con lo real. Hay, por ejemplo, una secuencia muy reveladora que yo también define un poco el planteamiento del libro en cuanto a verse desde fuera, que está en Joven y Bonita, de François Ozon, que en las secuencias iniciales la protagonista, que tiene 17 años, tiene su primera experiencia sexual con el chico que le gusta, dice que es especial, y de repente mientras están en pleno acto ella se desdobla, entonces ella se ve a sí mismo viéndose a sí misma. Es esta sensación de que tú te desdobles cuando tú estás viviendo algo
y te crea esa interrogante de extrañeza de, bueno, ¿qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo? Cuando, en este caso concreto además, es si el contraste entre lo que tú imaginabas o esperabas, que tenías una expectativa, y lo que luego la experiencia en sí es. Pero esa es la cosa de pensarte, si de alguna manera muchas veces en nuestras vivencias sentimentales nos montamos películas, pues esto es un poco como desmontar la película cuando nos vemos desde fuera, como también puede pasar en otros estadios de las relaciones cuando de repente te preguntas, bueno, con esta persona con la que llevo mucho tiempo empiezas ya no a verla, de percibirla del mismo modo, sino porque ya no sientes lo mismo, con lo cual no estás involucrado de la misma manera. Por ejemplo, François Ozon es uno de los personajes directores que más está presente en el libro, porque la verdad que es uno de los directores que más plantea interrogantes, no de los que busque rápidamente compartimentar o etiquetar o dejar que robe mi clase, sino buscar a interrogantes. Por ejemplo, una nueva amiga, el personaje de ella, que en la principal película se encuentra cuando va a visitar al marido de su mejor amiga que ya ha muerto, y entonces lo encuentra a él vestido de mujer con el bebé y se sorprende. Entonces a partir de ese momento empieza a crear una relación muy particular con él, en donde ella empieza a preguntarse, porque empieza a sentir cierta atracción, qué es lo que siento, me atrae, es una cuestión en sentido amplio de atraerme mujer, hombre, en un sentido específico es que de repente en él estoy viendo a la amiga que va a sentir algo por ella, o me siento atraído por él, o quizás por el personaje que es él, ella, que es en este momento, o la circunstancia, ¿no? Con lo cual esta serie, o a la inversa, pues cuántas veces en la vida también te puedes preguntar, o tener muy claro de que a mí no me va a pasar lo que veo en otros, porque tú desde fuera, en la distancia, puedes aparentemente ver con claridad lo que está pasando a algo, una relación que está yendo muy mal, pero tú piensas, bueno, hay algo en esta historia que el montaje no está bien, porque pues alguien que está sufriendo de un modo innecesario, y esto, por ejemplo, la película Respira, de Melanie Laurent, el personaje de la chica protagonista, también adolescente, se pregunta qué es lo que se dice con respecto a su madre, por qué cada vez que el marido vuelve ella le acepta en vez de darse cuenta de que es una relación realmente tóxica, pero ella vuelve a aceptarlo. Irónicamente ella en la historia, que es lo que plantea el lugar Respira, ella conoce a otra chica de la que se enamora, pero luego lo que va a hacer es una relación que más bien se va a dedicar a esa mujer a hacerle daño, con lo cual ella también se esfuerza en que aquello funcione, ya incluso este punto en donde es confuso lo que se siente, sino a veces porque quieres que las cosas funcionen, más allá de lo que sientas, no, sino que no entiendes esta tendencia dañina y tú intentas contrarrestarlo con lo que es lo ecuánime, ¿no? Por ejemplo. Pero habría que explicar también para la gente que no ha leído el libro, ponerlo un poco en contexto, ¿no? Que se trata de una recopilación de críticas, pero con una introducción y que plantea un poco sí, un hilo entre estas críticas, y luego todas las críticas están vistas desde el punto, o sea, ves las películas desde el punto de vista de las relaciones y de los sentimientos y del amor, ¿no? Sí, además eso, la cuestión de otra película que un poco define la estructura del libro, que es el curioso caso de Benjamin Button, porque es la idea del contraste entre dos miradas muy distintas. Quiero decir, quien realmente desde que es niño es consciente, desde que nace, de lo que es el deterioro, lo que es la finitud, lo que es el dolor, lo que es la sentirse impotente o no tener el dominio de las cosas, y ella que tiene el proceso a la inversa, que tenemos todos, con lo cual tú en principio tienes más bien un conocimiento, más bien la vida más bien como escenario, porque todavía, a medida que avanza el tiempo, es cuando vas siendo consciente de que la vida pues tiene sus accidentes, de que hay imprevistos, de que las cosas no salen como tú piensas, de que no estás dentro de un escenario y te admiran, no todo va a salir como esperas que salga. Entonces, pues, la estructura del libro tiene, empezando por las análisis de películas que se centran en relaciones como se rompen o en el deterioro simplemente físico, como Amor de Haneke, pues lo que eso implica cómo afecta a la relación, o cuando en un entorno condiciona de un modo negativo y dificulta la relación, que puede ser, por ejemplo, en Amor bajo un espino blanco de Zhang Yimou, pues como las normas, valores o restricciones de una sociedad impide una relación, o en Lejos del cielo de Todd Haynes, pues como impide en el año 50 pues una relación interracial. Y luego pues eso, en otra serie de los otros fragmentos pues hablar un poco de tanto de las sublimaciones, o hablar de la mirada adolescente, cómo se va formando, o todas las dudas y vacilaciones que podemos tener cuando nuestro discernimiento fluctúa. Y
y concluyendo ya con los procesos de gestación de relaciones o los reinicios emocionales cuando algo se rompe o alguien se muere tu ser querido, pues esas películas que se reinician, por ejemplo el reinicio de Villa Amalia de Benoît Jacot, pues que es el reinicio de Con Isabel Huppert, que es un reinicio de relación. Entonces un poco las dos ideas, pues el cerco y el infinito, que es un poco la idea del cerco, que es cómo tendemos más bien a crear límites que pueden ser sociales, pero también las relaciones, porque estamos intentando más bien a los demás ajustarlos igual al molde que tenemos de cómo deben ser las cosas, a cómo creemos, percibimos que es esa persona, con lo cual de ajustarse en vez de pensar o en vez de tender a que ver cómo esta relación nos lleva y más bien a aprender, ¿no? Con los ángulos a los que me lleva. Y el infinito, más bien esta idea de la sublimación romántica, de cuando pensamos que va a ser esta especie de el acontecimiento con mayúscula que nos va a llevar a romper todos los límites, a que sea la experiencia más de conexión y sintonía, pues más especial, ¿no? Un poco volviendo a la que decía antes de François Ozon, la de Joven y Bonita, en la película lo que tiene interesante, pues ella es una chica de 10 años que luego lo que es tiene ese proceso de prueba y ensayo, de ir conociendo hasta que, bueno, vas viendo, porque no es solo una cuestión de que tengas que encontrar a las personas con las que tengas una particular sintonía, sino que tú también te vas definiendo y te vas afinando. Entonces un poco eso es el planteamiento del libro. Entonces para un poco mostrar un poco algunos de los aspectos tratados en el libro, pues era poner fragmentos de algunas de estas películas sobre las que escribo. Y sería, por ejemplo, empezar con una que planteé, por ejemplo, que cuando en una relación la película es distinta. Porque cuando establecemos una relación tiene que haber la sintonía que los dos más o menos sepamos que es la misma película. Puede darse el caso como pasa en la película 45, en donde de 45 años te das cuenta de que la persona con la que tú has tenido esa relación tenía una persona que conoció 45 años atrás que murió en un accidente, pero que igual resulta que esa persona era el amor de su vida, con lo cual tú te preguntas, entonces yo he sido la sustituta, el reemplazo, entonces realmente yo la película de la vida de este hombre era un personaje secundario, o puede ser la película cuando tu vida no se ha cumplido como esperabas que fuera, como en John Adult, y con Charlize Theron, y ya intenta conquistar al chico que le gustó cuando era joven, un poco para corregir la vida, si no ha podido ser como yo quería, la intento corregir. Son modos de eso, de cómo a veces se crean estas divergencias entre la película que esperábamos que fuera en la vida o en una relación. Entonces, en este caso es con Revolutionary Road, de Sam Mendes, donde es el ejemplo de eso, de dos películas distintas, porque también esto un poco es centrar también o enfocar en el aspecto cuando se dan los primeros pasos en una relación o cuando alguien te gusta, también en qué medida a veces si nos mostramos tal como somos, porque entonces se produce una conexión entre las personas que se presentan tal como son o como sienten, o en qué medida también te presentas como personaje, es decir, vas proyectando la imagen que tú prefieres proyectar de ti mismo, con lo cual durante la relación quizás lo que vayas descubriendo es que lo que tú presuponías que era otra persona igual no se ajusta tanto a como es realmente, vas viendo aspectos que van contradiciendo, que también, por ejemplo, en Perdida de David Fincher, ahí lo expresaba en los dos personajes, tanto masculino como femenino, donde uno como otro al de un tiempo se dan cuenta de que no se correspondían con cómo se habían presentado, pero mientras uno tendía más bien a esta especie de inercia o resignación, de bueno, pues las cosas no son como esperábamos, pues me busco una relación sustituta con otra mujer y me apoltrono en lo que es, o como hace el personaje femenino en este caso de la película, más bien reventar esa falsedad más bien de pantalla de vida falsa y poner en evidencia que realmente es una ficción lo que están viviendo, ¿no? Entre Alonso y Roth es distinto, porque aquí también es el contraste no solo entre que han consolidado una relación pensando que los dos compartían una película de la vida, misma actitud, misma perspectiva, misma forma de enfocar lo que desean y aspiran, sino que eso, se amplía un modo de vida, a una estructura de vida, un tipo de vida, porque él representa el modo de vida de lo que el entorno exige, que cada uno se ajuste a su papel, que cumpla unas rutinas, que tenga unas casas, que cumplas lo que supone que debes ser, según lo que se espera de ti.
y ella pues no, de repente se pregunta si la cosa puede ser distinta. Entonces lo que va a hacer es poner fragmentos de la película un poco para ver el proceso, una figura que es bastante recurrente en los fragmentos que vamos a ver son los espejos. Si la película está situada en los años 50, que entonces el melodrama cineasta que más prestigio que cogió entonces fue Douglas Sirk, al que siempre llega, incluso había un libro titulado que pone el término espejos en el libro. Era recurrente en cuanto a la idea de reflejo, de doblez, o de interpretación o de fingimiento. Entonces es una adaptación a la novela de Richard Tates, que por cierto que es una novela extraordinaria. Y la película eso, lo que va es, nos va a confrontar estas dos vertientes. Entonces, voy a daros como varios fragmentos para que veamos la evolución y cómo la puesta en escena, como un poco está reflejando el desarrollo de esta relación, o en qué manera ella va descubriendo que él no tiene la misma perspectiva de ella, la misma actitud, que más bien se puede decir que él era más un personaje que alguien real, es decir, ella más vendido un personaje, pero no tiene nada que ver con lo que yo imaginaba que eras tú. Entonces vamos a poner algo ya nos está anunciando que hay algo que no es frontal en esta relación. La elipsis además nos salta un primer plano de él, que está como espectador en la representación literal de teatro que está ya interpretando, y eso también nos anuncia algo, es decir, que él va a ser un poco el elemento del conflicto, en cuanto que más bien es el actor, por así decirlo, social es él, pero es el elemento que va a crear la fisura dentro de esta relación, porque no es consecuente con cómo es realmente. En esta ya discusión un poco se ve la actitud de uno y otro, mientras que ella está pensando, bueno, pues ahora yo no estoy para compartir con nadie, porque en fin, la experiencia no ha sido muy grata para mí, pero él está más preocupado por lo que es el entorno, o como lo que piensa además. Entonces ahora en el coche lo que se produce es la primera acre discusión bastante violenta, en donde incluso él hace el amago del gesto de pegar, que no lo realizan, pero ya empieza a verse claro cómo hay aquí ciertas divergencias de actitud entre uno y otro. Entonces, después de la discusión, lo que nos llega al título de crédito, hay una secuencia en la que nos va a define muy bien ya cómo es el personaje de él, y lo hace a través de modo visualmente, ¿no? Es uno más, una imagen o figura intercambiable entre otros más que van a realizar sus diversas tareas. Dentro de ese entorno social, además, aunque es como todos, destacan porque son como la pareja, vamos a decir, especial por su atractivo físico, con lo cual se supone que son singulares dentro de la intercambiabilidad, pero bueno, ya que un poco nos define su condición más bien de persona que es imagen en otra imagen intercambiable. Luego, por otra parte, en esta discusión que han tenido, la reacción de ambos va a ser completamente opuesta. Mientras ella va a intentar ser constructiva y va a plantear algo, un poco como diciendo, bueno, hay un problema de relación, quizás es que esto se está averiando, por así decirlo, voy a plantear algo que va a ser de positivo, de montar, darle una sorpresa cuando llegue a casa, pero luego hacerle una propuesta que implica el no solo irse del país a París, sino cambiar completamente de vida. Pues, si esta vida no es la que me gusta, porque a ella no le convence el modo de vida que tiene, le va a plantear, pues vamos a romper con esta vida que para ella le está afectando a la misma relación, y vamos a sentarnos en Francia. Soy allí la que yo busqué un trabajo, tú supone por lo que me dijiste cuando nos conocimos, que más bien todavía no sabes muy bien lo que quieres hacer con tu vida, porque supone que este trabajo le da igual, incluso igual te planteas dedicarte a la escritura y demás, pues mientras yo trabajo, tú allí pues te buscas más o menos, está claras qué quieres. Pero él en cambio va vamos a decir, la decisión más cómoda o inercial o autocomplaciente, que es tener un rollo o un ligue con una compañera del trabajo. Entonces en esta secuencia que vamos a ver, en este diálogo que tiene primero con ella, pues vamos a ver tanto al personaje de ella, más bien lo que está pensando, porque el personaje de ella evoca el momento del pasado, cuando él como
se mostraba o presentaba ante ella como realmente como sentía, supuestamente, y se alterna con la secuencia en la que él está llegando con esa chica y un poco le plantea cuál es su actitud ante la vida. No es como se presentó ante ella, porque todas esas frases de ante todo eso, quiero vivir y sentir, pues no se ajusta realmente a cómo es él, porque más bien se ha convertido en alguien que ha llegado a ser lo que él no quería ser, como su padre, y ser eso, dedicado a su casilla de trabajo y cumpliendo más bien su función, con lo cual pues es esa contradicción que no intenta mantener oculta. Le ocurre que eso, como cuando ella le plantea este cambio radical de vida, que implica un cambio completamente estructural, él en principio no puede disentir, porque supone que más o menos tal como se había presentado ante ella, como supone que es, no puede hacerlo. Entonces se van a dar varios hechos que van un poco a replantear la situación, porque supone en principio que vale, pues van a romper van a cambiar de vida, con lo cual anuncian a todo el vecindario que todos se quedan perplejos porque nadie se atreve realmente a dar ese tipo de pasos de cambio radical de modo de vida. Y pues llega un momento en que le ofrecen un ascenso, una promoción, con lo cual va a tener mejor puesto, más dinero, con lo cual eso implica un cambio positivo dentro de estas coordenadas de vida, y al mismo tiempo ella se queda embarazada del tercer hijo. Pero bueno, ella plantea que puede tener hijo en París o puede abortar, pero él en principio más bien espera, sin entrar primero en discusión, pues que las circunstancias lo hablen por sí mismas, que ella cambie de opinión y simplemente pues tenga el hijo y todo siga en esa circunstancia. Pero eso no será así. Entonces hay una secuencia que define cómo él lleva a tomar una decisión que es no la misma que su mujer, cuando le ofrecen este puesto de ascenso en el trabajo, él se queda luego en su oficina y empieza a plantear pues unas frases, que es qué necesitamos, qué tenemos y de qué podemos prescindir. Y básicamente en ese momento aparece esta chica con la que ha tenido esta historia, y en un plano un poco que es un poco también en correspondencia con este que hemos visto en el espejo, de ella en el reflejo del espejo, y más o menos ya va a quedar ahí sugerido cuál va a ser su decisión, por qué se va a inclinar, si por lo que ella le había propuesto su esposa o más o menos seguir con este modo de vida del trabajo. La voluntad, modo de vida o obra teatral en la que debe ella ajustarse como personaje y plegarse a ello, subordinarse, por lo tanto. Pero bueno, llega el momento en que ya no se va a acoplar, con lo cual llegará otro momento que es otra discusión bastante también violenta, en la que, bueno, ya de modo directo y explícito le dirá que ya no le ama, que no va, vamos a decir un modo de decir, que no sigue con esta representación, y que incluso le odia porque más bien para ella ya es aquel chico que le hizo reír en aquella fiesta, la cual es una forma de decirle que para mí ya solo eres un actor, alguien que era aquel personaje que me encandiló, pero realmente no tiene nada que ver aquel que me encandiló con quién eres. Pero obviamente él no acepta, con lo cual tiene otra reacción bastante susceptible y despectiva con ella. Entonces llegamos a la secuencia ya final, en donde de alguna manera en este fragmento que es la conclusión se dan un poco las impresiones sobre diversas soluciones de puesta en escena que hemos visto en estos fragmentos hasta ahora, porque ahora veremos que a la mañana siguiente de esa discusión, que obviamente él piensa cuando al despertar se va a encontrar que va a continuar la contienda entre ambos, pero en cambio se encuentra con ella que está del modo más complaciente, amable, le ha preparado un desayuno, con lo cual no solo es que no siga la contienda, sino que incluso vamos a decir, la secuencia, el momento escénico, que parece que es una escena, es como si fuera la escena ideal que él desearía que fuera la relación, todo enormemente armónico, sin ningún tipo de tensión. En esa secuencia se verá un dibujo que de alguna manera es el contrapunto a aquella imagen de la fotografía de él con la Torre Eiffel,
y también hay una mirada en ella que es contra la inversión de aquella mirada como ella le miraba a él en aquel momento cuando le dijo que eres la persona más interesante que he conocido, que es la imagen, la mirada de ella es la inversa. También es muy interesante el diseño sonoro que tiene la secuencia porque tiene una sensación particular de vaciado sonoro muy interesante. Y luego en los siguientes planos un poco hay este contrapunto a las secuencias iniciales de la primera secuencia cuando la vemos al principio a ella ante el espejo en el camerino, pero aquí en este caso vamos a decir que no es un escenario de nuevo literal, sino el escenario figurado de que lo que ella va a hacer es como salirse de escena, porque no quiero aceptar este modo de vida o por lo menos me rebelo contra ello. Y hay también un plano que tiene mucho como de escenario y también de lo que implica la salida de escena de ella cuando el escenario lo dejas vaciado. También en esta pasajes de la película que han mantenido hasta entonces una determinada modulación, una contención expresiva, aquí la modulación de los tempos de los planos de la secuencia es otra, es mucho más dilatada, también es de acuerdo a como si de repente se hubiera manifestado todo lo que estaba hasta entonces, vamos a decir, contenido entre este mundo de apariencias, en donde también otro detalle de atrezo de escenario son las ventanas que tienen esta especie de apariencia reticular que un poco define pues eso, como a ella un poco la está abocando a ser una prisionera de este modo de vida. El estruendo un poco ahí exterior, vamos, antes de que introduzca la música es que da la sensación de que se hubiera quedado un vaciado, porque solo escuchan hasta pájaros. Pero a mí tiene esa sensación cuando que no has dormido en toda la noche y tienes esta especie de aturdimiento que al tiempo es como una especie de despertar, como si ahora tu percepción de tu realidad fuera distinta, que es un poco lo que le pasa a ella. Y bueno, pues ya he visto solo detalles de ese contraste entre aquella imagen de la fotografía y ese dibujo del ordenador y la expresión de ella. Y un detalle también de que al respecto, pues ese plano que hace reclama a la cámara retroceso cuando ella sale de cuadro para llamar para que le vengan a atender y que es casi como si fuera un escenario teatral y que luego el siguiente plano que corta es el plano de la vecina, porque durante la historia más o menos los vecinos, ella y el marido, que es el que luego está con Leonardo DiCaprio, les tienen a ellos como sus modelos, ¿no? Como las dos figuras que admiran, incluso desean, porque él incluso le deseaba a ella, como si fueran lo especial. Entonces este contraste de ella, su salida de escena de este teatro de vida que ella no se siente presente ni real, ni se siente integrada, y pues ante esa espectadora que de repente ve como que se escucha, ¿no? Como llegan las ambulancias. Yo digo antes, como comentaba, con lo de Perdida, que tiene un poco este mismo planteamiento también de cuestionamiento de un modo de vida asentado sobre las apariencias, pero en aquel caso el personaje femenino lo que realiza ahí es una demolición mucho más contundente en cuanto a establecer para evidenciar lo que es la ficción sobre la que está asentada la relación, incluso un modo de vida, más preocupada de las apariencias que de la sustancia de la relación que se mantiene. Ella pues crea esa especie también de escenificación, donde un poco al final pone en evidencia en aquel caso la película de Perdida concluye con además ambos ante una cámara de televisión, aunque ambos sepan que no tienen ningún deseo de estar juntos, pero como le dice ella, bueno, sabemos que las relaciones se sostienen sobre la manipulación, el control, el daño, y como tú me has decepcionado, pues te vas a quedar prisionero de esta ficción que hemos creado y para eso, de una manera como una especie de castigo por haberme engañado, ¿no? Por no ser como decías que eras. También curiosamente la siguiente película que hizo Sam Mendes, que también está en el libro, que es Un lugar donde quedarse. Si aquí un poco nos han narrado un poco la fractura de un hogar, por asentada sobre falsos cimientos, en un lugar donde quedarse se centra una pareja que realmente tiene una conexión, una sintonía muy especial, muy cómplice, pero más o menos todavía están sin lugar, tienen una situación, no decir material, todavía inestable, tienen que buscarse su lugar
donde asentarse, no saben si todavía se van a cumplir sus expectativas de vida consolidada. Entonces, además ella está embarazada, y van a realizar un viaje, van a tener como a encontrar con 6 parejas distintas, que son parientes de ellos, y cada uno un poco refleja un tipo distinto de actitud, tanto con respecto a la paternidad como de relación con la realidad o cuál es el planteamiento de vida. Y de alguna manera ellas atravesas ese contraste de diversas de actitudes. Ellos un poco están definiendo cuál será su lugar o cuál es el propio, ¿no? Y de alguna manera ellos encuentran un propio que todavía es más bien una especie de espacio incierto, que es una casa que encuentran ahí en el campo, con lo cual más bien una relación todavía pues, sobre una especie de incertidumbre como realidad que tendrán que construir ambos, pero partiendo de esa sintonía ambos, que la película más lo dibuja muy bien con su complicidad. Entonces, bueno, esta película es un poco emblema, vamos a decir, de esta parte que os comentaba, que es el lado del cerco, de los límites que interponemos o establecemos o con los que deterioramos y dañamos la posibilidad de las relaciones o su desarrollo. Ahora voy a poner un poco unos fragmentos breves, estas cosas más breves, de una película que puede un poco enfocar sobre la idea de lo sublime, de la sublimación, que en este caso es en la ciudad de Silvia, de José Luis Guerín, donde un poco nos confronta con el reverso que puede tener la sublimación, porque puede ser esta idea que puede ser de cuando tú tienes todavía de modo indefinido el hecho de encontrar ese rostro que se singularice sobre el resto, o también en el caso de que igual si tuviste aquella historia donde conociste a alguien en el pasado, pero por circunstancias pues se impidió que pudieras materializar la historia y tienes la idea de que aquella persona era la especial dentro del resto del tráfico, por así decirlo, de rostros con los que te encuentras. Entonces, de manera, la sublimación pues, es una idea, con lo cual, en alguna manera, cuando tú tienes esta idea o propósito en la vida, se puede decir que entra un poco en conflicto el hecho de que quizás puede darse que las personas con las que llegas a conocer más bien las estás intentando ajustar o acoplar, vamos a decir, a la talla de una idea o un modelo que tú quieres realizar, pues, o conseguir que sea eso lo que sea factible. Entonces en la ciudad de Silvia parte un poco de la abstracción, porque más o menos es una historia que no tiene mucho argumento. Voy a poner la primera secuencia en donde nos sitúa un personaje que todavía en nuestros primeros minutos no sabemos dónde está, ni quién es, ni qué hace, ni por qué está ahí, pero la planificación va a destacar varios elementos que tienen sobre todo relevancia en un sentido más bien abstracto, aunque todavía no nos ubique en lo concreto de dónde está, pero en el sentido abstracto porque la película es una reflexión sobre cómo el desenfoque que pueda haber cuando tú lo que buscas es esta especie de experiencia sublime, cómo puede estar un poco sustentada sobre una percepción desenfocada, ¿no? Entonces tienes esta secuencia, es eso, un poco una situación todavía que no nos ubica, pero en donde los planos, en los elementos que destacan la habitación, ya un poco nos está dando un poco de las ideas básicas de la historia. Incluso en la misma caracterización del personaje al que primero le vemos cómo es físicamente en una acción, más que todavía sabemos quién es o por qué está ahí o dónde está, ¿no? Porque lo vemos que está en una habitación. El cronónico donde importa la trama ni la caracterización de los personajes, sino que más bien es una narración tanto de sensaciones como de ideas. Entonces, en estos 4 minutos de introducción, donde tú no sabes ni quién es este personaje ni dónde está, para que, bueno, está en una ciudad y que está en un hotel, porque alguien le ha preguntado, hola, si te puedo arreglar la habitación. Entonces, en esos primeros minutos ya lo que te ha suministrado más bien son conceptos o ideas o símbolos sobre lo que la historia la narración va a girar. La idea de los reflejos, porque inicia con los reflejos, que de alguna manera en cuanto a la sublimación romántica, pues es la idea de que a veces más proyectamos que percibimos,
que en este caso lo que un poco anticipa lo que es esta historia de por qué este hombre está en esta ciudad. Un mapa, que vamos a decir, que se va a estar buscando algo en concreto, pero también esta idea, cuando buscas ese rostro singular entre los rostros, que vas intentando buscar las enamoraciones en el laberinto de la realidad. Una llave, como que ese rostro es la llave que nos lleva a encontrar lo excepcional dentro de lo ordinario. Luego el detalle de la dilatación o duración de los planos, sobre todo cuando nos muestra a él. El primer plano lo vemos a él sentado escribiendo, bueno, aparte de que tiene esa imagen como la físicamente caracterizada, que tiene esta imagen de poeta romántico que parece salido de un cuadro de Friedrich, con los pelos así medio desordenados y además escribiendo, como estuviera escribiendo aquí un poeta embargado con algún soneto romántico. Cómo dilata el plano, que es esta sensación de no acontecimiento, cuando el tiempo no es acontecimiento, sino que estás siempre tú con tu yo, que es el yo que desea y espera, pero que todavía no ocurre nada porque no está. El hecho de que haya una voz femenina que le diga si puede arreglar el cuarto, que es un poco anticipa también el hecho de que el tiempo, habitarlo y hacerlo acontecimiento con el hecho de una presencia femenina que lo haga ya vamos a decir habitado. Que además el hecho de que él haya salido del encuadre cuando se oye la voz, porque él está en búsqueda de algo, es decir, algo que todavía no ha localizado ni enfocado, espera que eso se haga presencia y concreta. Y luego esta siguiente plano, cuando nos sitúa en la misma ciudad, que vemos a una chica corriendo, un poco esta idea de lo escurridizo de la mente de lo que persigues, que buscas algo concreto, enfocar algo concreto, pero se te escurre por mucho que tú tengas una idea fija en donde intentas acoplar o amoldar lo real a tu idea. Entonces en estos primeros fragmentos de la película veremos a este hombre paseando por la ciudad, sentándose en un bar y observando cantidad de mujeres. Es una especie de planos contra planos, cantidad de mujeres, como si estuviera un poco, todavía no sabemos específicamente por qué está ahí, y como si estuviera un poco buscando la que sea la especial. Entonces en un momento dado hay una mujer en la que sí, por lo que sea, tal vez porque no sabemos en concreto por qué, si de repente se fija en ella y decide seguirla. Entonces, bueno, también es interesante cómo encuadra a esta mujer, ¿no? Porque está, sentado en un bar, pero el encuadre de esta mujer también es muy revelador en relación a este primer plano con el que inicia la película, de los reflejos móviles en la habitación, ¿no? Rostros de figuras también de otras mujeres, pero bueno, de alguna manera, por algún motivo se ha fijado en ella, quizás podemos pensar que es como esa chica que para él le parece especial, y entonces decide seguirla por la ciudad, vamos a decir, por el laberinto, como decir, el laberinto de la realidad, siguiéndola. A veces le pierde el paso, a veces no la encuentra, y hay una secuencia muy reveladora en que de nuevo cobra presencia escénica, por así decirlo, los reflejos en un escaparate, y un poco plantea sobre esta cuestión en sentido abstracto, de que tú buscas a ese rostro singular y quizás tú más bien estás siguiendo un signo que no es muy preciso, sino más bien es parte de tu ofuscación de lo que tú crees que es, pero no de lo que es. Entonces vamos a ver este fragmento que se producirá antes de que por fin se dé ya el contacto con ella y un poco comprendamos cuál es el motivo de la que está siguiendo. A esa ventana pues piensa que ella se ha metido en esa casa y es ella la que está en esa ventana, porque la había perdido de pista, y irónicamente la tiene detrás, y además una tienda de lámparas, de luces, lo cual un poco también es un documento irónico por la supuesta, que un poco está comentando con qué percibe o deja de realmente este hombre cuando realmente quizá no está enfocando con mucha claridad a quien está siguiendo, porque además durante este seguimiento le ha dicho el nombre en alguna ocasión, Silvia, pero la otra no se ha vuelto, y será ahora cuando le va a aludir, ¿no? Sabemos por qué. Pero también otro detalle también que tiene, porque ese seguimiento que realiza por las calles en varias ocasiones vemos esa pieza pintada en donde pone Laura te amo, que se puede adivinar cierta referencia cinéfila a la película Laura, donde habla también, que planteaba sobre la sublimación
romántica, El Preminger. la de Otto Preminger, efectivamente, donde una película, aunque de alguna manera la narración de Laura no se produce una ruptura evidente entre si lo que estamos viendo durante toda la película es real o la segunda parte es un sueño, es decir, el sueño que está teniendo él, porque claro, el policía estaba investigando el asesinato de esa mujer que se llamaba Laura y a mitad de película se queda dormido frente a la pintura de Laura y después es cuando en ese momento aparece que no estaba realmente muerta, con lo cual se puede llegar a pensar que la segunda parte de la película es como la materialización de ese sueño romántico de él. De alguna manera es como un detalle sobre también que nos está indicando sobre este personaje que a mí se mueve sobre reflejos y como esos planos que llega un momento dado que te dan cierto vértigo como si estuvieras en un tío vivo cuando le está siguiendo y se me está esa idea de los reflejos de las figuras interpuestas. Entonces ya por fin, cuando más está en tránsito, que se meten en esta especie de metro, la alude y es cuando realmente la estaba siguiendo porque pensaba que era alguien que había en el pasado, años atrás, que era la persona que ha ido a esta ciudad a buscar, porque era como su ideal amoroso durante todo ese tiempo y ha ido a buscarla de nuevo. Y se había hecho la idea de que era esta mujer, cuando ella le dice que no soy yo quien pensabas que era, ¿no? Esta idea de que vas tú con una idea realmente y no, quizás tu percepción de lo real más bien no es muy precisa. Entonces, de manera eso, confronta con el hecho de que no es lo que él imaginaba o que él percibía. Pero bueno, la narración no acaba ahí, sino que vemos después hay una secuencia también muy elocuente en donde vemos que él más bien sigue cautivo de esta idea de los reflejos más que de entablar quizás conocimiento con alguien real próximo, porque por ejemplo como hemos visto en esa escena, esa chica que la hemos visto que le está diciendo que no, pues se ha acercado a pedir un cigarrillo, pero ahí no puede haber aprovechado para entablar una conversación casual. Entonces vamos a ver una secuencia en donde él está teniendo un intercambio de miradas o de sonrisas con una cámara del bar, pero sigue con su idea de seguir o una idea o un reflejo. Para seguir a esa chica, que también otra chica de espaldas, que quizás sea esta, a la cámara el que le encuadra a él está desde fuera del bar, es decir, él está encuadrado dentro de los reflejos, porque él sigue de alguna manera cautivo de esos reflejos y cuando luego le vemos, a diferencia de aquel plano cuando sigue a la primera, que en este plano está encuadrado a través de la ventana, que son dos planos que nos indican cómo él sigue más bien cautivo de esa idea que él quiere materializar, vamos a decir que la realidad no se acople con lo que él está deseando encuadrar, ¿no? Eso que se haga real, al fin y al cabo. Eso también un poco este planteamiento sobre la idea, la sublimación, pues también un poco también pone interrogante realmente qué es lo importante, qué se siente o cómo se siente, ¿no? Uno con las relaciones para establecer una relación, porque también se tiene un poco sublimado esta noción de la dramatización de la pasión, donde está darte de golpes o de leches, pero se supone que lo importante es lo que sientes, no cómo te sientes. Y bueno, quizás se le da una relevancia mayor en vez de que tenga el criterio sea sobre cómo te sientes con alguien. La idea esta de lo sublime o de lo especial puede a veces también surgir de la falta. Puedes tener una relación donde sientes que algo te falta, que es agradable, que está bien, pero necesitas un algo especial, que tiene que ser eso que te haga sentir que realmente tu vida está de unas sensaciones excepcionales. En la película de Deep Blue Sea, que poco el término más de Deep Blue Sea está relacionado en inglés con la expresión de Between the Devil and the Deep Blue Sea, que es una expresión que viene a decir que cuando estás en un dilema entre dos opciones, que ninguna de las dos realmente tiene mucha consistencia. Como entre la espada y la pared o algo así, ¿no? No, además incluso el hecho de que las dos opciones que tienes no es que es que ninguna de las dos realmente es muy, se puede decir tan para la piel, pero es eso, que no es ninguna, en este caso vamos a decir que la relación que mantiene la protagonista pues está casada con un hombre que tiene una relación tranquila, agradable, que no es muy pasional, y realmente sientes que encuentra esa pasión en otro hombre.
pero para darse cuenta de que realmente la consistencia de esta relación quizá está más relacionada con su necesidad, con lo que a ella le faltaba, que realmente con la conexión con esta persona con la que siente ese algo tan especial por romper con la relación marital y cambiar de vida, completamente. Entonces, en The Deep Blue Sea, en la secuencia inicial, bueno, que más bien es un montaje secuencial, nos presenta casi más bien de lo que es en un sentido emocional al personaje, casi nos lo presentan porque se inicia con un intento que realiza ella de suicidio, que no sabemos por qué es, y durante esta secuencia inicial un poco nos define cuáles son las emociones que ella le suscita a esas dos figuras masculinas, que son lo que representa cada una de ellas. En cada secuencia, en el uso del espacio, también nos está dando ya un poco detalles de lo que significa cada uno de los personajes o de la relación, y al mismo tiempo también en los movimientos de cámara que realiza, un poco también indica la emoción que le genera, ¿no? esta relación. Entonces, a ver, esta introducción, donde con mucha precisión ya nos pone en situación del plasmado cómo se siente ella musicalizada más de esta manera, con ese extremismo que le ha llevado, bueno, al acto de acabar con su vida, desde el punto de extremo emocional en el que ella se encuentra. Ha reflejado pues lo que para ella suponía la relación que mantenía con su marido, esa especie de confortabilidad, pero al mismo tiempo tristeza de penumbras, lo que representaba para él el personaje de Tom Hiddleston, que es además la iluminación es completamente opuesta, porque todo mucho es una luz hasta de modo extremo, y el detalle además que un poco refleja, ya te está diciendo un poco lo que significa, porque ese detalle espacial de que al fondo del encuadre que se ven los bosques hay esa especie de fisura en el espacio, que es como decir, este hombre más bien lo que está rellenando es un hueco, ¿no? una herida emocional de lo que a ella le falta, y más bien está necesitando de esta sensación de romanticismo, de emociones más intensas, que la van a sentir más llena. El hecho de que se separe del marido cuando se da ese piso en un atrio, una especie de túnel, y en cambio que se encuentre el plano que se le reencontrándose con el personaje del joven, que es a través del reflejo de nuevo de la puerta de un bar, lo que antes es un reflejo de este hombre, más que algo que esté dando una conexión real, que bueno, esa conversación que tienen dentro del bar es más la emoción que le suscita el hecho de que de repente es como contactar con alguien que ha vivido emociones extremas, como si era un piloto de aviación y estar en riesgo de vida y muerte. Pero eso lo que un poco la ha conducido es a esa especie de vértigo, pues una serie de planos cenitales que en una espiral que unen y vinculan pues cuando ellos están haciendo el amor con el hecho de su acto de suicidio. Entonces, bueno, la narración posteriormente lo que nos va es a narrar el día posterior, un poco en donde nos va a enfrentar por qué ha llegado a hacer eso, a través también de esos flashbacks saltos en el tiempo, y que como realmente un poco, bueno, pues se refleja muy bien que bueno, se va descubriendo que no compartían tanto en una secuencia más dentro de que están en una exposición de pintura, y como ante una pintura sus reacciones son muy distintas, lo que ya refleja que tienen actitudes o perspectivas muy disímiles, y que como él lo va a revelar en cierto momento, la cuestión no es que él no la quiera, pero es que realmente ella le quiere más a él, con lo cual hay un desajuste en lo que uno quiere y el otro, porque realmente lo que le ha llevado a este extremo es el hecho de que ese día él no se ha acordado de que es su cumpleaños, y se ha ido más bien a otro sitio a jugar al golf. Entonces ha tomado esa acción extrema. Entonces al final lo que un poco lleva al reinicio un poco de confrontarse con lo que es, más allá de lo que ella necesitaba, imaginaba o esperaba, y por lo tanto la secuencia final es lo que es estos recursos, como ha empezado la película con este movimiento de cámara que empezaba a ser unas ruinas, que nos lleva hacia donde vive ella, y como ella enciende el gas, aunque ahora sí se ven las llamas del gas,
que tiene un poco también la microsación, porque es como que recuerda las tartas de un cumpleaños, como que es el motivo un poco lo que ella le ha conducido a ese acto. Pues eso es la inversión ya del transcurso de lo que ella ha vivido, y como un poco se reinicia en su, ya ha asumido cuál es la relación que tiene con uno y otro, ya que debía confrontarse consigo mismo. El reinicio que tiene ella, pero también un poco también puede ser como un comentario sobre un poco lo que le ha acontecido, ese extremismo de esta acción de matarse, sino también tiene un componente un poco también excesivo, ¿no? Un poco también infantil, ¿no? Cuando llegamos a esos puntos por una cuestión como esta, que digo, por esa ironía también cuando las enciende el gas, que las llamas tienen la apariencia de tarta de cumpleaños, ¿no? Y bueno, por otra parte también es una película que se puede un poco también comparar o contrastar con otra obra que tiene una estructura parecida, que también está en el libro Trátada, que es la de Two Lovers de James Gray, con Joaquin Phoenix. También tenía esa inclinación a la sublimación romántica, también contrastando con dos mujeres que implicaban dos tipos de sentimientos, lo que les suscitaba distinto, y de alguna manera como la atracción que sentía por la mujer que él piensa que le suscita pasión así especial, si quizás no esté proyectando más bien sus carencias o sus dificultades realmente particular, sus emociones. El hecho además de ellos se encuentren constantemente en azoteas, un poco esa idea de buscar lo elevado, pero quizás que más bien está en el caso relacionado con la dificultad de él de vivir realmente en lo real, porque de hecho la película lo presentan intentando también suicidarse en el mar, pero es incapaz de hacerlo, un poco por esta condición un poco fluctuante que tiene, que no sabe muy bien qué quiere o cómo articular lo que quiere. Y eso, son un poco estas películas, un poco ejemplos de las pruebas que están tratadas en el libro, que son distintos estados o circunstancias del sentimiento amoroso, cómo se realizan o cómo nos relacionamos con ellos en distintas fases de relaciones, y es un poco ejemplo de lo que se trata en este libro. Si tienes algún... Si podemos hacer la luz, nos sentamos ahí, te hago yo alguna preguntilla y luego abrimos ya el turno de palabras, ¿te parece? Sí, tienes pastas. En el libro tú divides el libro en 4 partes, ¿no? Aunque ahora nos estabas hablando de 2, el título se refiere a 2, pero en realidad luego las críticas se pueden dividir en 4 partes. ¿Cómo, o sea, ¿esas 4 corresponden a estos 2? ¿El título no tiene nada que ver? No, la idea son las 2 ideas sustanciales o extremas, es decir, el hecho de cómo en las relaciones podemos llegar a más bien a infligir daño, a complicarlo, a enmarañarlo, a entorpecerlo, dificultarlo las relaciones o la expresión de los sentimientos. Y el infinito es esa idea que pues, la idea de lo sublime o de lo excepcional que sueña, ¿no? Es el sueño que es la idea romántica y que quisieras materializar, por lo tanto es una idea, pero que a veces se puede producir o darse esa conexión o sintonía especial, porque realmente lo que buscas tú es esa sintonía en donde se conjuguen las voluntades y también las circunstancias, que acompañan las circunstancias, pero cuando se dé esa, que le digo también en el curioso caso de Benjamin Button, refleja cuando estos 2 personajes se conectan en sí, porque hasta el momento no logran ajustarse para crear esa sintonía, pero hay un momento en que sí se logra. Esa es una idea básica. Luego el libro tiene esas 4 partes porque quise empezar por lo que supone que es la conclusión, pero me parece que quería darle un poco este sentido más constructivo, positivo, de empezar por la parte donde se refleja más bien el daño, que también no tiene por qué ser como las relaciones determinan, sino como a veces en los mismos cortejos o los mismos intentos de inicio de relación, las perspectivas pueden ser tan distintas que dificulten que una relación se afiance. Que es, en la portada por eso está La Duquesa de Langues, que es la adaptación de una novela de Zola, que refleja muy bien cómo ambos tienen 2 actitudes completamente opuestas. Él es un militar, y además es como esta misión masculina, de ser muy directo, muy apabullante, y ya pues más bien
con esos juegos estratégicos mucho más donde demora o suspende el proceso, pero eso lo que crea es que ambos no compartan los mismos planteamientos, con lo cual eso que crea los malentendidos o despierta las susceptibilidades y se complica el proceso cuando ambos sentían lo mismo. Luego un poco en el segundo bloque es un poco... Claro, el primero serían deterioros, el segundo es enfoques, el tercero penumbras y por último reinicios, ¿no? Entonces el primero es eso, o como también los entornos pueden, como he dicho antes, complicar también las situaciones, como la injerencia de otros también te lo pueden dificultar. Por ejemplo, en Nubes de agosto de Felipe Vega es la injerencia de un tercero, es decir, alguien que en un momento dado se pregunta, bueno, esa pareja es estupenda, parece que tiene una sintonía realmente ejemplar y modélica, voy a buscar o crear la fisura porque en algún lado tiene que haber. Entonces él, como un poco en las amistades peligrosas hacia Madame Mortel, pues un poco crea una especie de estrategia para intentar descubrir que entre ellos la sintonía no es perfecta. Entonces es una injerencia externa que complica una relación. En el segundo apartado es cómo combinar dos cosas, que es el proceso de formación cuando tú eres adolescente, cómo vas empezando a contrastar, a formar tu forma de enfoque de vida, de pruebas y ensayos, te vas definiéndote, además con las películas que no están estrenadas curiosamente en España, que son muy interesantes, como Tudors Nicole, de un cineasta canadiense, Sebastián Faber, y luego otras, cuando se produce un desajuste, que igual vamos a decir no hay un equilibrio en tu aspiración, puede ser que des más importancia a la idea que al cuerpo, o puedes dar más importancia al cuerpo que a la emoción. Que, por ejemplo, en Shane pues es un desequilibrio entre alguien que, por no saber vivir sus emociones, lo centra en el cuerpo. En Hadewich de Bruno Dumont, más bien tienes la idea, porque tiene estas ideas religiosas, y entonces no logra ajustarlo todavía con las emociones concretas. Es esa especie de... Incluso también y por otro lado las sublimaciones más románticas, como puede ser con la ciudad de Silvia, que hemos visto ahora, pueden ser películas como Her de Spike Jonze, por ejemplo, donde que también estás sublimando algo porque te acaban de abandonar y entonces creas un reemplazo con alguien o algo. Y te propongo, te digo, palabras, películas y que no están en el libro y a ver si tú dónde las encuadrarías. ¿Te parece? Como le comentaba antes, la de Blue Valentine. La de Blue Valentine, pues la entraría en el... ¿Qué entraría en el primer grupo? Claro, sí, los deterioros, degradaciones de conexiones y ruptura. Sí, desde luego. Y luego otras dos películas que no pones en el libro. La de Melancolía. La de Montrier. Sí. Bueno, no sé si te gustaría un poco al... O a lo mejor no debería estar en el libro, ¿no? No, igual el sentimiento amoroso no le veo yo más bien, porque más bien una actitud vital la que tiene el personaje. Más bien. Es contraria al amor, ¿no? Sí, pero tampoco es que la película esté, creo, centrada en el sentimiento amoroso. Sí. Una forma de estar o de relacionarte con el mundo y con tu entorno. ¿Y Anticristo? También yo diría la pondría en la primera. Porque Montrier es muy tortuoso. No tiene una visión así como muy constructiva ni... Pueden ser sugerencias para la segunda edición. Y te quería preguntar, porque tienes en tu libro mucha jerga así psicoanalítica. ¿Tú eres psicólogo? No, pero sí, centrarlo más bien es en el análisis de los sentimientos, con lo cual, claro, incluso en la relación con la película, para mí, muchas veces es como si te relacionaras con una persona que te está queriendo expresar algo, con lo cual realmente es relacionarte psicológicamente con la película es la película que me está queriendo expresar, que me estás queriendo, más allá de lo que a mí me guste, si me aburre, si me entretiene, si me parece bien, mal, pero sobre todo que me estás queriendo expresar, cuál es tu intención expresiva. Entonces, evidentemente para mí la relación con la película es una relación con una psicología de alguien que se ha esforzado durante un largo tiempo de meses y años de articular algo que luego en la pantalla lo está expresando. Entonces, para mí la relación con la película es interpretar, entender, descifrar
a través de los recursos del lenguaje que me estás queriendo expresar, qué ideas, ¿no? Qué conceptos. ¿Pero has leído a Lacan o algún No, otro? mucho Lacan no lo leo. Porque sí que detecto ahí cierta jerga un poco... No, ha sido más de ficción que de ensayo, quiero decir, en la vertiente de la psicología. Bueno, pues si alguien quiere preguntarle algo, comentarle... No, por los ejemplos que has puesto de cine, tanto de Debussy como la de La ciudad de Silvia, a mí también me gusta mucho, de lo que detecto como la realidad y el deseo, ¿no? Lo de Cernuda. Hay una tensión dramática entre una sublimación romántica que quizá ahora mismo, digamos que sufre el propio desenfoque del personaje de Kate Winslet en Revolutionary Road. Digamos que por primera vez tenemos los medios para, en una sociedad de masas, disfrutar de goces estéticos que hasta hace poco solamente la aristocracia disfrutaba, ¿no? Citabas tú a Friedrich, que te parecía un personaje de un cuadro de Friedrich, el chico de La ciudad de Silvia, tal. Las referencias estéticas de estas películas también son cuadros de Friedrich, de Turner, de música arrebatada, como la que suena en The Debussy. No sé, quiero decir, esos referentes de Amor Fou, ¿no sientes que la sociedad ha dejado de lado eso en aras de lo más primario? Que digamos que a todo lo que aspira hoy es al ascenso que el Leonardo DiCaprio puede obtener. No sé si me explico. Sí, no, pero es lo que... el amante que... Sí, no, de hecho, más lo que plantea la persona de Road, que tiene mucha relación con lo que ya planteó la película American Beauty, es comentar también, da igual si no 50 o es ahora. Pero American Beauty, el personaje de Kate Winslet en este caso, allí era el de Kevin Spacey, el personaje de DiCaprio, allí era el de Annette Bening, una persona integrada que estoy en mi lugar y no tengo muchas expectativas, ni deseos, ni aspiraciones. Y depende de alguien que quiere más, que quiere sentir, que es el caso de Kate Winslet o él que se replantea, bueno, que se replantea en esta realidad. ¿Por qué es de este modo? ¿No? Se interrogan. Que lo que más predomine es hoy en día eso, pues puede ser que no haya más bien... Pero mira, el personaje, por ejemplo, lo cierto muy bien en American Beauty, Kevin Spacey. En el momento en el que se queda sin trabajo y se margina socialmente, está fuera de juego. Quiero decir, él aspira más, porque tiene una sensibilidad que no tiene su entorno, igual que tiene Kate Winslet o Rachel Weisz. Pero digamos que esos personajes son como cometas, entes aberrantes en un espacio de mediocridad, ¿no? Sí, pero sí, están fuera de lugar, de alguna manera, sí. Y sensibilidades, quiero decir, además, si era solo centramos en Davis con la de Blue Sea, si piensas en lo que he hecho después, también otro que de las grandes películas de los últimos años, que es Una tranquila pasión. Con Emily, que es sobre la poetisa Emily Dickinson. Otro personaje, otra actitud, otro más que es alguien que vivió recluida fue a su entorno. Era amplio como era su sensibilidad, pero geográficamente especialmente. Pero desde nuevo esa singularidad, que también es la que en otro entorno bastante distinto, en Sunset Song, que es un entorno rural, pero también es una mujer también, que también ella durante la película pues desearía es salir de su entorno e irse lejos y vivir pues, lo que ella desearía conocer, pero al final acaba recluida por ese acontecimiento, acaba recluida en un entorno que no era su aspiración. Entonces son sensibilidades sí que se distinguen o desmarcan, o están planteadas en la película como sensibilidades distintas, lo que no está como en la película Debussy, para que también Davis esté también planteando interrogantes sobre sus contradicciones o su complejidad, ¿no? Sobre sus inconsistencias también. Es decir, hay una emoción muy distintiva, pero quizás también ese extremismo, ¿cuál es su consistencia, ¿no?
Sí, pero está muy bien que hayas cogido de la ciudad de Sevilla, porque ahí esta película, junto con la siguiente, La Academia de las Musas, de Guggenheim, te da a entender lo absurdo del constructo, ¿no? Que se hace uno con un amor fu, ¿no? Porque él, en la película, está rodeado de hermosas mujeres que son muy receptivas, muchas de ellas están deseando que les digan, y él está enfocado en su... Por cierto, que no estoy tanto de acuerdo con lo que has dicho, es cierto que habla en un momento dado, que no le has puesto esa imagen, cuando él la habla dentro del vagón. En el vagón, sí. Y ella le dice que se ha equivocado, que no se conoce. Pero no me queda tan claro. No me queda tan claro que no se hubieran conocido. Y simplemente ella no está interesada más en eso. Pues una opción también que puedes... Claro. Pero bueno, en la película narra muy bien cómo alguien puede paranoiarse con una idea sobre una persona que no tiene nada que ver con... Está todo en su lado. Sí, persigues más una idea, con lo cual pues, muchas veces es una idea. o tienes una necesidad de que algo te pase o de vivir una historia Pero determinada. a la vida que bulle a su alrededor, no lo ve. Está rodeado de oportunidades Y no, porque está de esa imagen y pues yo la sigo porque es lo que es mi propósito, con lo cual tú estás al final viviendo una ficción, una vida de reflejos más que realmente que algo creando a partir de la conexión o la conversación que tú gestes con alguien en cualquier momento. Está muy bien escogida la imagen de detallada. Entiendes perfectamente que esa obsesión pues, evoca mucho el ideal romántico. No sé, yo creo que los coge muy bien a nivel estético, ¿no? Cómo gestiona toda esa obsesión que tiene por algo que es como el alma, ¿sí? Es un espectro que solo vive en el interior del alma de esa persona. Sí, la quiere hacer realidad, es como un no rostro que sigues y quieres notarlo de ese rostro. Entonces cuando se confunda con ella, pues puede ser que igual si fuera ella y ella dice no, pero aún así él tampoco, cuando ella lo dice, quiero decir, la cree. Entonces sigue con esa expresión, bueno, ¿qué estaba yo siguiendo? Que la gente que estaba yo identificando era realmente decir que... Pero luego la sigue siguiendo, porque en la escena que tú pusiste es otra que se parece, sí. Y la sigue buscando su texto. Sigue el proceso y pasa los vagones y ver muchos rostros diversos y como si fuera una pantalla ya móvil donde se van simplemente eso ya... Venían dos películas al hilo de lo que has citado de 45 y ese de velar todo el fracaso existencial. Para mí la mejor que existe en ese sentido, de ver toda una vida caer, esa de un trampantojo, es de Death, de John Huston. Es que la escena final en la celebración familiar, cuando empieza a decir que tiene clavado en su alma cómo murió el chico a los 18 años, aterido de frío y de nieve, cantando en la ventana, y toda la vida que ella ha sido un escenario de conveniencia, emparejándose y teniendo hijos con el rico provinciano para, igual que hace Leonardo DiCaprio, encajar en un esquema social que te aliena y te hace infeliz, ¿no? Es que no se puede decir mejor para mí que en esa película, ¿no? Que en la última película de John Huston. También me ha venido a la mente Anomalisa, la película Anomalisa. La de... Sí. Que también narra eso, la canción. También es lo mismo, es un personaje que se reconstruye a sí mismo y entra en quiebre existencial. Es un hoax a nivel mundial que motiva a tipos con el rollo del wishful thinking, de empoderarse, de lograr tus objetivos y lo visualizas y poner una meta. O sea, muy funcionalista al sistema de marketing empresarial, ¿no? Y que luego eso, aplicado a su propia vida, lo mismo es un tipo luego con sensibilidad que se derrumba porque ve que su vida no tiene sustancia. Entonces ahí esa película también, bajo un esquema muy curioso de muñecos, o sea, no sé cómo se llama esa técnica exactamente, marionetas, ¿no? Sí. Pues lo logra muy bien. Steve Jones, ¿cómo se llama ese director? No, esta es de Kaufman. Sí. Charles Kaufman. Sí, pero es el guionista con Spike Jonze, en la de conocer John Malkovich y la anterior de Kaufman también. Sí. No sé qué de New York. La anterior, Anomalisa. Sí, la de Cinécdoque New York. Esa también incide mucho en esas muñecas rusas que nos construyen
que en el fondo son falsas, ¿no? Son constructos sociales. Alexander, en este ciclo de críticos están pasando por aquí muchos críticos. Me gustaría también hablar un poco de tu carrera, que nos cuentes cómo fue que llegaste a ser crítico, si siempre desde pequeño bueno, según Trifón nadie dice, sí, desperté un ¿qué día quieres ser, hijito? Quiero ser crítico de cine. Pero a lo mejor, ¿cómo fue tu caso? No, la idea sí que tenía, sí, lo que deseas, un poco lo que he dicho antes, la relación con las películas, el hecho de, siempre es el deseo un poco de articular lo que estás viendo en la película, que no sea una mera experiencia básica, decir, bueno, es lo que me está dando en este momento, si me entretiene o no me entretiene, sino reflexionar sobre aquello que te ha comentado, porque yo creo que el arte, en concreto el cine, lo que te está haciendo es una reflexión como reflejo sobre nuestra realidad, es decir, la pantalla, pero que no es solo como experiencia recreativa, como recreativa bien, que también lo es, pero también es que te está planteando como reflejo frente a lo que vivimos. Entonces me parecía, lo sentía más bien como un impulso, porque no algo que te plantees, sino que de repente la manera que igual también me planteaba también, bueno, pues igual hacer películas, es el hecho también de las que estoy viendo, me interesa de lo que estoy viendo, porque también quizás es interesante el ver cómo a través de sobre todo desde que empezó, que apareció en la cinefilia, que es a partir de los 60, y el hecho de cómo ha pesado mucho, más bien el fetichismo con respecto al cine, que el hecho de verlo como una reflexión sobre nuestra vida, ¿no? Y entonces un poco ahí más bien es el hecho más bien que tú hagas posicionamientos con las películas, porque ves que muchos supuestos críticos también lo hacen. Es el hecho de qué realmente me está contando. ¿Por qué, por ejemplo, cuando alguien te expresa algo, le puedes interpretar de un modo y le pasa con las películas? ¿Por qué pueden crear esas interpretaciones distintas? Una cosa es que a unos les guste, a otros no les guste, pero no puede ser que una película que está expresando algo, alguien piense, vamos a poner, que es militarista y otro antimilitarista. Hay algo ahí que no falla, es decir, también no está por la percepción, por lo tanto, cómo percibimos las cosas o a los demás, en qué medida. Entonces, es cómo percibimos la realidad. Y la misma pantalla de un cine es yo creo que el reflejo eso de cómo nos relacionamos con la realidad, y lo hace evidente. Y tú has escrito tanto en revistas de papel como Cahiers de Cinema, o sea, Caimán, creo que también dirigido por, puede ser, como en la web. Mucho de tu trabajo lo has hecho en la web. Te quería preguntar cómo ves tú esta discusión que hay ahora, esta pelea un poco entre críticos de antes de toda la vida y la nueva generación de críticos online que estamos teniendo. Hombre, lo que ha traído el Internet, que es lo que llama la democratización, porque ahora todo el mundo puede expresar lo que opina, es el hecho de que ahora lo que predomine más bien es que la gente dé sus opiniones. Pero una cosa es dar tu opinión, pues la película me ha parecido tal, me ha gustado, la valoro, o que hagas tú un análisis, una reflexión. Entonces la cuestión ahora, más allá de que sea a través de una web o incluso o en papel, es que predominan gente que más bien no reflexiona o no analiza, sino más bien es que te dice por lo que le parece una película, con lo cual también implica un poco que también la escritura en general, la forma de reflexionar sobre el cine también sea más trivial. Entonces, yo creo que eso también se ha dado una trivialización del hablar de cine, como todo el mundo puede hacerlo, puedes hacerlo a través de tu canal de YouTube, es decir, soy youtuber, o puedes hacerlo a través de tu blog o de tu página web, pues todo el mundo puede escribir. Entonces, yo creo que ahora lo que predomina es gente que escribe sobre el cine, pero hay pocos que sean críticos en cuanto a analistas, y lo digo también incluso en gente que publica en revistas o en medios que tienen cierto renombre, pero ves que realmente no se ha perdido bastante en cuanto a capacidad o rigor, y también singularidad, porque antes veías gente cuando leías, más allá de lo que si su opinión difería o no, si era la misma, pero tenían un estilo, tenían un toque personal en su forma de escribir o de enfocar lo que planteaban. Ahora un poco es más raro encontrarte
gente que escribe o analista que tienen tanto un rigor como una agudeza, o que también les importe realmente. Quiero decir, porque yo creo que ahora hay mucha gente que escribe sobre cine, pero no sé en qué medida también importa mucho analizar o entender qué es lo que la pantalla le está dando. Por eso digo que quizás lo que predomine en el cinéfilo de hoy, que la ve a rastros de los 60, es esta especie de fetichismo. Me gusta este tipo de género, me gusta este tipo de serie de película, pero no incluso más bien donde cada uno está en su facción o posicionamiento, pero no hay. Y en ese sentido, ¿nos podrías decir qué críticos o analistas te han influido, te han gustado? Hombre, me ha gustado o admirado, sí ha habido de gente como Carlos Rosilla o Antonio Bendister o José María Latorre. Pero hay gente que son muy buenos analistas o estudiosos del cine. En ese sentido ahí. Sí, esto, al hilo de lo que decías de los youtubers que opinan de cine y demás, ¿no? que bueno, se da en todo. Yo creo que, por ejemplo, en tu caso, y cada vez sois menos, tú escribes también literatura, lo que falta es un análisis humanístico, entendiendo el cine no como un mero entretenimiento o industria, sino como un arte, ¿no? Y como algo, no solo como un arte, sino como un método de autoanálisis o pensamiento sobre la propia existencia. En una sociedad en la que, por ejemplo, para hacer una película tipo Taxi Driver han tenido que meterla como un villano de superhéroes con la de Joker, porque si esa película la hubieran intentado hacer como fue en lo de los 70, un personaje anónimo con los traumas cotidianos que tenía, no hubiera tenido taquilla y seguramente no se lo hubieran producido. Pero sin embargo lo metes con el calzador y el holopel de un supervillano de Marvel y taquillazo. Además, la más barata de la historia ya es la más rentable. Ya ha habido de superhéroes, no se han gastado nada. Sí, es una clave de acceso, sí. Todo con la actuación de Joaquín Phoenix, que lo han descubierto ahora, con todas las películas que tiene Joaquín Phoenix. Y la gente lo ha descubierto, ¿sabes? Me parece... Sí, también indica cómo también estamos bien de conducidos, quiero decir, porque la película previamente se ha diseñado, se ha conducido todo de tal manera para buscar tal efecto escénico que se ha conseguido por el impacto que ha causado. Pues dentro de eso, las claves que se sabe tratar muy bien para crear ese clima determinado y que realmente somos muy sugestionales, que no quedamos pensados de ese modo, pero se ha creado una sociedad de gente muy sugestionable, muy fácilmente manipulada por la ley, conducida hacia un lado. Esa película, ¿cómo manipula el ansia de la frustración de la gente cotidiana con esa rebelión que genera, con todos esos jokers, esos payasos que siembran la anarquía? Y sin embargo, no es una película que tenga una crítica social, simplemente es todo como muy fantástico. Sí, pero también tienes que pensar cuáles son las películas que generan conversación. ¿Por qué unas películas generan conversación y otras no? Porque la gente en los medios, en las redes, habla de una película todos a la vez y todos tienen que dar su dictamen. Porque es que parece que tú tienes que darlo también, todo el mundo tiene que darlo. Y de otras no sale nada. ¿Por qué se generan? ¿Por qué, por ejemplo, llega la de Tarantino y todo el mundo tiene que hablar de la de Tarantino? Ya sabes, mainstream es el hype. Sí, pero a mí me interesa por la de Tarantino porque creo que es más unos cineastas que mejor refleja esta sociedad de hoy, que es una sociedad que lo que tú necesitas es que te reescriban las cosas como desearías que fueran. Entonces en sus películas lo que te reescriben incluso la misma historia, porque la gente, lo que es la que daba esta cultura de internet de este siglo, es que necesitamos, y lo hacemos en nuestra misma experiencia de la red, el reescribir a nosotros mismos, representarnos de un modo distinto que es mejor. En sus películas lo que es reescribe la realidad y además lo que crea es una compensación, porque además lo que necesitamos es una compensación frente a unas carencias. Entonces en las películas, aparte de reescribirlo, va a haber el final en donde las cosas van a ser según como lo que se desea. Va a ser castigado, sancionado, vengado, y entonces la satisfacción de tu ver proyectado en una pantalla, ese deseo que es muy elemental, pero de ver. Entonces es una noción de la realidad que no es nada
realistas, más bien de acuerdo a un deseo o una necesidad. Y eso es lo que prima y los que quieren escribir sobre cine, quieren ser críticos de cine, más bien solo aspiran a poder dar yo mi dictamen, hola, yo digo esto, mi impresión. Hace poco me decían que había habido, en esta semana que ha habido de la crítica, que puso una película de Carlos Saura, y entre la gente era muy joven, entonces les preguntó, ¿cuántos habéis visto una película de Carlos Saura? ¿Cuáles habéis visto? Y dijeron, no, esta es la primera que vemos. Entonces, y decían, no, que yo quiero ser youtuber, quiero crear mi canal y quiero dar mi opinión. Entonces, no me importa muy bien ni cómo las cosas ni siquiera las articulas, las expresas, las escribes, porque eso yo quiero dar mi opinión. Entonces, tampoco ni hay conocimiento de lo previo, ni como dices tú, tampoco es que busques una pantalla ese autorreflejo, ni reflexión sobre la realidad que te rodea, ni... Claro, pues es el tema, no hay conocimiento de lo previo, entonces si no hay conocimiento, igual que en literatura, se está vendiendo cosas que lo metan, que no tienen base, porque se ha hecho, pues, eso se ha hecho mucho mejor antes, ¿verdad? Y en fin igual, pero como no han visto lo de antes, les parece bueno. Entonces, como no hay base, si no se conocen las reglas, no se puede explicar. La gente está escribiendo, se creen que están inventando cosas cuando están haciendo refritos de cosas que ya se han hecho mucho mejor. Sí. Pero bueno, ese es el problema. Pero bueno, sí, ahora mismo tú eres un youtuber y sales ahí poniendo poses y tal, y lo metas diciendo, lo que no queda bien tampoco es poner mal las películas, los críticos vitriólicos antes de... Porque igual te enemistas con alguien y tal, entonces siempre, bueno... Pero quiero decir, poder cuestionar, sí, pero lo que sí te ha permitido ver gente es aquellos que disfrutan poniendo a caldo, machacando, no es que lo argumente eso, diga, bueno, cuestiona... No voy a decir nombres, pero se hacen un nombre con eso. Sí, exactamente, sí. Hay un nombre, por ejemplo, artista que escribe en una revista importante que es Dirigido, y es que en toda la crítica la vas a leer mediocre, es ya como su santo y seña, mediocre. Y en todas las pruebas, y dice que se puede sumar 8 o 10 adjetivos descalificativos como quien se ensaña. Y dices, bueno, ¿tú qué necesidad tienes? ¿Tu vida cuál es? Realmente es tú. De esos, Fumares era uno de esos, que podría dar risa ver Fumares. Pero ya son minoritarios. Bollero un poco también, ¿no? ¿Quién? Bollero. Bollero, sí. Bollero, es el más conocido. Es que Bollero tiene muchas limitaciones. Para películas normales, bien, pero dale algo de arte ensayo y tal, que haya que comerse el tarro, que ahí ya desfasa. Dices esto, gafapastas, estas de portilla, te gustará mucho, pero... Y de todas maneras que aunque si ahora se ha amplificado, acrecentado el desconocimiento de historia, de lo que ha habido antes, con lo cual todo está un poco desenfocado. Quiero decir, también ha sido cierta tónica dentro de la cinefilia también, decir, de los críticos y demás, un poco las cosas, instituirlas o establecer un lugar común de que esto es así, esto fue así, porque muchas veces se fundamenta sobre lo que igual se ha visto o no se ha visto, o de aceptar un lugar común de que alguien dijo en un momento dado, sobre todo marcó mucho cuando la cinefilia con los Truffaut y demás caballeros y demás, pues instituyeron unos criterios también, unos valores de lo que era bueno, y muchos lo asumieron como que esto es lo que debemos calificar o valorar. Coges, por ejemplo, hay este lugar común que ahora lo voy a leer hace poco, es decir, el fin del cine negro, es decir, aparte que el cine negro es una etiqueta de un crítico, porque cuando la gente hacía cine no pensaba, hola, voy a hacer una obra de cine negro, pero ya se estableció que la película final de cine negro se mal, Orson Welles, que además él, como es un genio, lo hizo de un modo consciente, la voy a aniquilar el género y lo voy a... Pero claro, si tú piensas en películas mucho menos conocidas, como el año siguiente que hizo Robert Wise, Apuestas contra el mañana, que es una obra extraordinaria, pero no es obra de alguien que ha sido ensalzado como un genio, como Orson Welles, pero saben que más bien está en el grupo etiquetados de artesanos. Entonces, se establecen esos lugares comunes, se les ha establecido. Lo que ocurre que ahora con las nuevas generaciones, que desconocen más incluso lo que había antes, esas etiquetas incluso desaparecen. Sí, eso pero les dices ser de mal y ¿qué? La mesa me parece extraordinaria. Ser de mal. Sí, pero esa película de Robert Wise es tan extraordinaria que la de Orson Welles. Pero mientras uno está en los altares, porque también el cinéfilo tiende mucho a crear altares, y entonces si tú vas de repente igual cuestionando a alguien que está en el altar, pues el sacrilegio ya es que puede ser. Pero en cambio, a lo que la han colocado por lo que sea es artesano, pues ahí se ha quedado.
Entonces es una categoría esto muy clasista también el cinéfilo. Entonces, bueno, son tal, genial. Entonces tú no vas diciendo, participé en dos Orson Welles y se le ocurrió al coordinador crear un artículo a favor de Ciudadano Kane, bueno, planteando su aspecto más positivo, es alguien que igual cuestionará algo, me lo dio a mí, ¿Por qué? Porque sabe que la gente no va a ir por ese lado, porque si tú vas a la contra de una obra que está muy encumbrada, dentro del mundillo te van a mirar como que está haciendo, es así. Entonces, está establecido todo de un modo muy clasista y muy rígido. Bueno, pues muchísimas gracias. Recordamos que mañana a las 8 tendremos otra sesión del ciclo de Yalo, presentado por nuestro querido Cristiano. Va a ser el extraño vicio de la señora Ward, y ya el sábado que viene será, como os dije antes, la antepenúltima sesión, o mejor dicho, la tercera sesión de este ciclo Pensando la Imagen, que va a venir Augusto Martínez Torres. Y bueno, ahora vamos a una caña, ¿no? Sí.